Nos encontramos en la Universidad Benito Juárez. Sean bienvenidos, estimados doctorantes. Llegamos al final de nuestro módulo propedéutico con esta tercera semana, lo cual hemos nombrado tipos de estudio y técnicas de investigación científica. Demos inicio. Veremos tres metas en esta semana. La primera de ellas es identificar técnicas de búsqueda rápida, certera y de información valiosa. En segundo lugar, tenemos que lograremos conocer los distintos tipos de estudio que existen para solucionar problemas científicos. Finalmente, la tercera veremos la redacción académica. Es la última semana del curso propedéutico. Espero que podamos a través de este módulo y que hayas descubierto todos los talentos que tienes como investigador. Asimismo, que afines tus técnicas para que la aportación que tienes que dar a través de tu experiencia y tu disposición a la investigación quede plasmada en conocimiento sólido que logre transformar el mundo. Tenemos que saber que los métodos de investigación no solo reducen el cualitativo y el cuantitativo, además, los métodos generales como análisis comparativo, el explicativo, el experimental y otros métodos específicos. También es importante saber que en nuestra tesis doctoral puedes y debes hacer uso de varios de ellos. En esta última semana identificaremos los tipos de estudio entre las infinitas posibilidades que hay. Compartiré contigo la forma de buscar de manera eficiente la información y haremos énfasis en una de las más importantes habilidades del pensamiento, la comunicación, con tips para la redacción académica. Nuestra última actividad será el foro Métodos de Investigación. Abordaremos entre los diferentes métodos de investigación enlistados y presentados en el foro del campus virtual. Y en menos de 10 líneas se explica A. ¿En qué consisten los procedimientos? B. ¿En qué tipo de investigación se aplica? Y C. ¿Qué resultados podemos obtener? Esto tiene un valor de 40 puntos. Sigamos adelante. Cuando tienes que realizar búsquedas en la web a partir de palabras clave, a partir del área de conocimiento general en que se inscribe, la rama de la ciencia en particular que lo estudia, la materia, el tema, los conceptos que lo caracterizan. De preferencia a partir de investigadores o literatura especializada. Empieza a buscar por palabras claves. No hagas una búsqueda a detalle, sino brinca entre las palabras, de manera de un escaneo en los primeros documentos. Cuando llegues a la información valiosa, sepárala para consultar a detalle. Verificar la fuente y la fecha de la edición y el contexto en que se da. Busca si este conocimiento o teoría ya fue superado por otro. Diferencia entre el conocimiento empírico y el científico. Formula una línea del tiempo con las fechas en las que surgen los conocimientos y cómo evolucionan los conceptos. Identifica las tendencias, innovación o el futuro de lo que se está buscando. Cómo se espera que sea posteriormente. Determina qué soluciones se han propuesto. No dejes fórmulas. Formular cruces o correlaciones de tus temas con otros conocimientos. La búsqueda de información resulta muy eficiente de esta forma. La rueda de ciencia es la forma de pensar de manera circular. Es más bien a partir de observar ciertos fenómenos, luego, con base en el conocimiento científico o marco teórico, deducir las consecuencias de la teoría con respecto a estos fenómenos, incluso participar una conclusión de por qué están ocurriendo, es decir, plantear una hipótesis.
Efectúa observaciones o experimentos para verificar si lo que estás estableciendo en el conocimiento como hipótesis y como objetivo también resulta así en los hechos. Dicho método considera que entre mayor sea el número de experimentos realizados, mayores las probabilidades de que las leyes resulten verídicas. La experiencia puede convertirse en enemiga del pensamiento crítico. Cualquier conocimiento anterior no sometido a un juicio crítico puede llevarte a conclusiones sesgadas, basadas en creencias personales o subjetividad. El método científico y el pensamiento crítico son el antídoto para evitar que tu propio conocimiento te deslumbre y te permita ver la realidad. Pareciera que hacer investigación es muy complicado. Tienes en tu cabeza muchos conceptos preestablecidos de lo que es la investigación como variables, método cuantitativo, objetivo general. Debes de cuidar que esta conceptualización no se extravíe del objetivo principal. Es cómo vas a encontrar la solución al problema que has decidido investigar. Primero, debes ser atento a observar lo que es real. Diagnostica exactamente cuáles son las condiciones y cómo operan. Acepta que eso es así y sin juicio. Luego usa una mentalidad abierta. Determina qué es lo que hay que hacer para mejorar. En este último punto tienes que probar que la hipótesis y el objetivo general de la investigación sean correctos. Para ello, debes elegir uno o varios métodos de investigación. Eso es lo que el vulgo llama metodología de la investigación. En este punto es más importante saber que, de acuerdo con el objetivo del conocimiento que tienes, debes elegir el tipo de estudio que debes aplicar. Luego, hacer el diseño metodológico de acuerdo a otros elementos como el carácter de la investigación, el enfoque, las fuentes, la profundidad, el tratamiento de las variables, la forma de obtención de datos. El diseño requiere de terminología especial que vas a describir al momento de diseñar el método utilizando la jerga científica, con algunos de los elementos que se encuentran aquí. Al investigar, tienes que desarrollar distintos procesos y tener claridad de cómo intervienen en la investigación. Por ejemplo, ubica el método racional de análisis que empleas. La investigación es inductiva si observas la realidad y luego la contrastas con las teorías. En cambio, lo puedes determinar que empleas un método racional deductivo si vas a generar algo particular, es decir, de la teoría al fenómeno. El procedimiento de la recolección de datos tiene un peso muy importante, pero no es el único a tomar en cuenta. En ciertos estudios el enfoque de recolección de datos cualitativo y cuantitativo puede tomarse como un método de general de investigación, pero no es un criterio generalizado. Cabe advertir que el verdadero investigador lo debemos de problematizar un poco más el diseño y elegir un método científico que se adapte mejor a la demostración del conocimiento propuesto. Algunos métodos se adecúan con el enfoque para la recolección de datos cualitativos, pues se enfoca en la percepción que tienen las personas y sus opiniones. Por ejemplo, etnográficos, sistematización de experiencias, investigación, acción. Generalmente usan técnicas de observación y entrevista. Métodos como participación, acción etnográfico o focus grupos requieren de una observación
profunda y sistemática que el focus group, storytelling o los métodos narrativos implican que deberán de llevar y realizar entrevistas. Cualquiera de ellos puedes emplearlos indistintamente con diversos métodos de investigación que son afines. En el enfoque cuantitativo, empleas otro tipo de métodos. Por ejemplo, los experimentales o la validación de datos obtenidos en las encuestas. Una investigación puede tener un enfoque cuantitativo cuando haces un análisis de datos estadísticos. Y si los hechos los vas a interpretar y validar y entre muchas personas se trata de dar un enfoque cuantitativo, esta técnica la aplicas y realizas experimentos de diversa intensidad. Las variables puedes utilizarlas con técnicas de muestras aleatorias o intencionales y hacer una recolección de datos estructurales e interactivos. También sirve preguntar a muchas personas lo que opinan y entonces habrás de emplear encuestas, aplicarlas, análisis estadístico de los resultados y cuantificarlos. Hoy en día se realiza mucha investigación que parte de lo real. Lo existente crea un modelo y retoman con soluciones. En estos casos, la creatividad juega un papel importante. A esto se le ha llamado enfoque procedimental, método utilizado en software, ingeniería de procesos, estudio de casos. Inicia con una fase de un análisis, parte de la pregunta, ¿cómo puede ayudar? Así se trate de productos o servicios, luego construyes un prototipo que más tarde servirá para la validación de la propuesta. Si fuera necesario, tendrás que hacer ajustes para adaptar adecuadamente las necesidades individuales. Cuando desarrollar un trabajo de carácter político, científico, debes de presentar las palabras con que los nombres se caracterizan tu objeto de estudio. Representan más que sonidos o formas, categorías de análisis que configuran una conceptualización que la sostiene. Así, debes de ser muy cuidadoso y no tomar a la ligera las palabras desde la ignorancia de las categorías que hay detrás. Por ejemplo, el concepto de evaluación, esto significa que haremos una valoración de conocimientos y una actitud y rendimiento de una persona en servicio. Pero debes de saber que además de las evaluaciones del impacto, existen muchos puntos como evaluación y de diseño, evaluación de consistencia y resultados, evaluación de procesos, evaluación estratégica, evaluaciones específicas de desempeño, evaluaciones de efectos no deseados. Otros ejemplos es cuando para referirte a medidas o programas de gobierno para solucionar un problema público suele denominarse políticas públicas erróneamente. Pues en una política pública hay consecuencia de acciones entre gobierno y ciudadanos para modificar y actuar como resolver un problema público. Explica tus argumentos o ideas con claridad. Asegúrate de que tus interlocutores han entendido lo que tú esperas, como redactar bien en 4 pasos. 1. La preescritura. Organiza la información. Siempre empieza con un borrador, un apunte, una lista, con ideas que vas a desarrollar. Organízalas de forma lógica, el concepto de lo que vas a desarrollar como una guía, para que no te salgas del tema. Por ejemplo, descripción, introducción, conclusiones. 2. Escritura. Procede a desarrollar las ideas tal como van fluyendo, no te detengas en los detalles. Reescribir. Una vez concluido un primer borrador, regresa a la revisión de la lógica. Entre los párrafos escribe palabras de enlace que permitan establecer un hilo conductor
De la escritura, verifica la ortografía y los signos de puntuación. Es muy importante. Y luego, edición final, le das el formato de acuerdo a los lineamientos establecidos. Utiliza la conjugación en tercera persona siempre. Una práctica común es usar la primera persona del plural. Por ejemplo, investigamos. Lo correcto es se investigó, siempre en tercera persona. Usa tiempos verbales, simple, pasado, presente, futuro. No utilices conjugaciones compuestas. Ha ocurrido, prefiere el pasado simple, ocurrió. Identifica claramente las ideas de los autores de la redacción propia a través del formato APA. De esta forma, tu escrito no será señalado como plagio. Desarrolla una sola idea. Explica párrafo por párrafo de una idea o ideas secundarias. Hoy en día somos usuarios del Internet donde es muy cansado leer párrafos largos. Por eso, al escribir cada párrafo debes de tener 3 hasta 5 líneas máximo. Usar correctamente acentos y signos de puntuación. Preferiblemente separa las ideas con un punto y seguido. Eso da claridad. Lo que puedas decir con una palabra, no lo digas con dos. No repita las palabras en el mismo párrafo. Usa sinónimos y verbos variados que expresen la idea exacta de lo que quieres decir. Prometo que si aplicas a tu práctica de escritura estas breves reglas, mejoras mucho tu tesis. A lo largo de todo el trabajo, los conceptos nos pueden quedar huérfanos de padre. ¿Quién lo dijo? ¿Cuál es la fecha de la edición del libro? ¿De dónde se tomó la cita? ¿En qué páginas fue publicado? O sea, situarse como investigador es saber que cada concepto que propones en tu trabajo no es una conclusión a la que has llegado, sino un texto, una idea que estás citando de alguien más. Por ello, debes referenciarlo correctamente. No importa si sales de un programa de gobierno o de un libro o una página web, a menos que se trate de una descripción personal. Ya no es necesario poner pie de página. Ahora es más fácil. Para anotar las citas de formato APA, se hace un párrafo aparte con sangría y un punto menos de tipografía. En el primer apellido del autor, el año de publicación, si son más de 40 palabras. En cambio, puede ir con el mismo texto entrecomillado. Aquella cita textual donde se cuenta más de 40 palabras, donde además hay que anotar apellido, autor, año, libro, donde se puede existir varias variantes, dependiendo del número de autores, por ejemplo. Debes consultar la versión 7 de la normativa APA para referenciar información de los fundamentos teórico de tu tesis. Ahora, puedes hacerse incluso con una película de tu congreso, otros documentos, consulta las particularidades de cada caso. Siempre que cites el apellido de un autor, debe de ir entre paréntesis el año de edición del libro o la fecha de la publicación o el sitio web a donde salte tal afirmación. Y si lo tomas de algo que lo mencionó, es válido. Juan, citado por Pedro 2019, de tal manera que tu bibliografía se pueda rastrear. Es lo más importante. Todas las citas deben de ir referenciadas en el listado de que antes le llamábamos bibliografía y hoy se le conoce como referencias. El listado de referencias debes escribirlo en el siguiente orden: apellido de autor, nombre, fecha de publicación, nombre del libro, editorial, recuperado tiene que ir con la sangría francesa en orden alfabético.
Los libros consultados deben ir en la web con una referencia formal de acuerdo al APA, séptima edición. En el caso de las leyes, se anota el número de la ley y denominación oficial, si se tiene. A continuación, el título de la publicación en la que aparece oficialmente. Luego, en lugar de la publicación y finalmente, la fecha en que se emitió. Bienvenido a la aventura que apenas empieza. El doctorado es un cambio de tu vida. Es un camino lleno de satisfacciones, pues lograrás potencializar tus conocimientos al máximo, de una manera que nunca imaginaste y que pocos mortales se atreven a tomar. El trabajo de investigación no es un monstruo desconocido y abominable con el que hay que lidiar. El trabajo de investigación hay que tomarlo desde la sencillez de la lógica. Cuando el trabajo de investigación va acompañado de disciplina y siguiendo puntualmente paso a paso el método científico para demostrar el conocimiento que estás desentrañando del mundo, las cosas no pueden fallar. Tienes ya el mapa de la ruta en la mano a través de la guía académica para la tesis 2020 y la rúbrica para el desempeño. Esas serán mejores herramientas que ninguna otra cosa. Deseo que de verdad disfrutes mucho esta etapa de tu vida. Gracias.